Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway, de vuelta en la serie aniversario. Y hoy les traigo una configuración mecánica especial para el McLaren P1 del 2013. Con la introducción de este coche al multiclase aniversario se abre la clase R de modificados y ahora sí, la cosa se pone buena, porque podemos derrochar aún más potencia en las pistas. Súper recomendado este coche con esta configuración que ya sabes que consigues en la descripción del video, todos los detalles de las piezas mecánicas y ajustes de tuneo para que lo puedas armar y te puedas venir pronto a competir. Súper recomendado porque este coche te va a dar excelentes resultados si es que tienes la experiencia suficiente para controlarlo. Reemplacé su motor de serie, el V8 de 3.8 litros Twin Turbo por un V12 de 6.5 litros aspirado, que le aporta más desplazamiento, más aceleración y excelente maniobrabilidad en las curvas de forma sorprendente. Es increíble ver cómo este coche tiene mucha tolerancia y para modificarlo tienes 4 motores a disposición para que pruebes el que mejor se adapta a tu técnica de manejo. Y la verdad es que va fenomenal, como puedes ver. Lo rápido avanzamos a la cuarta plaza, tratando de acercarnos a la punta que se quiere escapar con el liderazgo de la carrera, el compañero del equipo Prot EKR. Mientras estoy buscando mantener la estabilidad y esperar el momento para conseguir el espacio, como acabamos de ver ahora, que se arrimó el coche púrpura, se fue y lo empuja al otro, sacándolo del circuito y obsequiándonos el pase libre para alcanzar al líder, que está allí batallando también, está a menos de un segundo, esquivando el tráfico. Cuidadito que aquí hay problemas. Pudimos escabullirnos por dentro en la salida de la curva aprovechando el desplazamiento. Y ahora sí, señores, se va a poner la pelea muy interesante. El coche que va aquí delante tiene una configuración muy purista. Está usando su motor de serie y también está usando el alerón hidráulico trasero de fábrica que le aporta más desplazamiento. Esa es la única desventaja que puedo tener en relación al compañero en las rectas del circuito. Pero en cuanto a aceleración y también en cuanto a el ataque de las curvas más lentas, nosotros tenemos la ventaja con este tuneo. Así que solo tengo que esperar el momento a que el compañero cometa algún error que nos facilite poder superarlo sin mayor resistencia. Por ahora estamos avanzando bien. Recuerda que en este tipo de carreras son 10 minutos, esto se pasa rápido y puedes usar el compuesto blando en todo el desarrollo de la carrera sin preocuparte por parar en boxes. Y a pesar de toda la potencia que tiene esta belleza, la gestión de la goma es fantástica. No te tienes que preocupar por el sobrecalentamiento y tampoco por el desgaste, porque soportan perfecto hasta el final. Así que mira cómo voy presionando, le voy mostrando la trompa, hago pequeños toques en los frenos para no tocarlo, para evitar así un contacto que sea desafortunado o que nos pueda complicar el resultado con el tema de las sanciones, mientras nos estamos acercando a un Ferrari 458 que creo que va liderando su categoría. Sí, de hecho es así, es el líder de la clase S y allí se le complica, se asustó, quedó en el medio entre ambos con esta pequeña disputa y el compañero Prot está haciendo un esfuerzo sobrehumano para escaparse, pero nosotros nos mantenemos al acecho, olfateando los tubos de escape con la intención de poder conseguir que el compañero se presione demasiado y cometa alguna otra equivocación. Lo voy superando desde el centro porque salí con más impulso en la curva anterior. Entramos allí y nos encontramos en el acceso del carril interno. Logro sostenerlo, logro mantener la estabilidad, no permito que el coche se derrape, porque eso sí me traería una fuerte desventaja, y cruzamos la meta con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 56.074. Espero para el término de la carrera poder desbajar al minuto 55, mientras que el compañero Prot se recupera y ahora tiene la ventaja
del rebufo, y ahora es él quien está al acecho, tratando de perseguir mi estela para presionar también y buscar que yo cometa algún error que le pueda beneficiar. Se va a mantener así cerquita a la expectativa, y yo sé que tengo que cuidarme aún más con el tema de la frenada, y también estaré atento a lo que pase en el sector de velocidad, a ver si es cierto que el compañero no supera en velocidad punta, cuando en este momento el cronómetro dice que quedan menos de 5 minutos para concluir. La cosa se está poniendo picante porque no he logrado sacarme de encima al compañero Prot, que se mantiene fijo a la expectativa, buscando tracción, buscando presionar, pero yo me mantengo también firme allí. Estoy tratando de mantener el ritmo de carrera, y de hecho estoy descontando ya 1 segundo 0.95 milésimas a la vuelta anterior. Eso quiere decir que voy volando. Estoy consiguiendo un desempeño muy competitivo y aplastante en el circuito, pero no me puedo confiar porque todavía queda carrera, a pesar de que ya se cumplen apenas 4 minutos 9 para la conclusión. Vamos a ver qué sucede ahora en el término de esta vuelta. Le estoy sacando una ventaja importante de más de 1 segundo 300 milésimas al compañero Prot, pero cuidadito en la frenada, que aquí es donde nos ha descontado en cada vuelta. Mantengo la tracción, salgo con buen impulso, me voy hasta el límite, hasta el borde, casi rozando el muro para conseguir todo el espacio disponible de rotación y así sostener la ventaja. Entró en tercera a más de 110 millas por hora en esa curva intermedia luego de la recta de las emociones. Y ahora sí, señores, quedan menos de 3 minutos 27 segundos. Solo tengo que aguantar lo poco. He aguantado lo mucho. Y nuestro coche ha sostenido muy bien el desplazamiento y la potencia. En ningún momento he perdido tracción, en ningún momento me ha causado líos. Solo he tenido que preocuparme por la frenada, gestionar bien la rotación, mantener como siempre la estabilidad del coche. Ya sabes lo que siempre te recomiendo, que cualquier derrape, cualquier deslizamiento innecesario nos puede complicar la carrera, porque se pierde milésimas muy valiosas a la hora de tomar las curvas cuando el coche pierde adherencia. Así que ten mucho cuidado y aprende a gestionar así la tracción. Ahí me voy un poco largo en la frenada y eso hace que el compañero también me descuente, pero él también se fue largo por encima del piano, así que todo sigue igual, todo sigue estático, pero aún así no me puedo confiar, no me puedo despreocupar. Aquí me voy largo, casi me voy fuera del límite de la pista. Y ahora sí regresamos al sector de velocidad. Del compañero, con ese error que cometí atrás en el zigzagueo, me ha logrado descontar más de medio segundo y ya se mantiene cerquita. Nuevamente me voy ahí cerca del límite del carril derecho para evitar que siga mi estela, para no ponérselo tan fácil y ponerlo en riesgo de que también le sumen una sanción si se equivoca. Y salimos de la curva, el compañero se recupera y ahora sí, señores, se mete de nuevo en la estela. Ahora tiene el rebufo a su favor, está a menos de 300 milésimas por detrás y ahora sí es momento de mantener la calma y no equivocarme, porque la presión aumenta, la adrenalina se pone interesante. Aquí el compañero me hace un contacto porque frenó demasiado tarde, no logró anticipar la curva, pero no fue nada grave, nada que me pusiera en problemas, pero aún así me mosqueo, me pongo al tanto, porque si me equivoco o si el compañero se frena nuevamente de manera brusca, me puede sacar del circuito. Upa, cuidadito aquí en la rotación. Logro avanzar, mantengo la estabilidad, mantengo la aceleración, piso a fondo. Queda 1 minuto 3 segundos para la conclusión de la carrera. Cualquier cosa puede pasar en este punto. Ahora ataca por fuera, por la izquierda, se queda corto y me voy largo en la frenada. Caí en la trampa del compañero, me hizo un lacito en la curva. Qué buena maniobra, fue un trabajo psicológico que me aplicó allí y caí redondito en la trampa. Qué lástima, parece que esto va a quedar así, parece que va a concluir la carrera y he perdido el podio, he perdido la victoria aparentemente en los últimos 30 segundos del recorrido. Me estoy acercando rápido a ver si puedo tener un chance
de arrebatarle el dominio en lo que queda de carrera, pero entramos en el sector de velocidad donde el compañero se desprende, aprovechando el desplazamiento de su McLaren. Y señores, ahora sí, esto está acabando, quedan 10 segundos. Y si pasa que el compañero se equivoca en esta curva, puede que tenga una oportunidad, un último chance, pero no se equivoca. Mantiene la tracción, se mantiene por dentro y concluye la carrera. ¡Qué carrerón! ¡Qué peleado! Hubo mucha presión de principio a fin en el circuito, pero logro escalar 8 posiciones y me llevo el mejor tiempo de vuelta. 1 minuto 54, 774 milésimas. Y te recuerdo que en la descripción consigues todos los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar. Es un coche fantástico que lo recomiendo para casi todos los circuitos en el calendario de esta serie. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!